El Hospital Provincial Neuquén es un ícono del sistema de salud en el país y en Latinoamérica. El antecedente de esta institución centenaria comienza en 1913 con la apertura de la asistencia pública de la ciudad en un precario local donde se brindaban los primeros auxilios para la incipiente población. Actualmente es el hospital de máxima complejidad de la Patagonia. Desde 1984 se lo denomina Hospital Provincial Dr. Eduardo Castro Rendón, en homenaje al médico que lo dirigió durante 2 décadas e impulsó en 1939 la construcción del actual edificio. Hospital Neuquén, de asistencia pública a centro de alta complejidad. A principios del siglo XX, en Neuquén, no existía ningún servicio de atención a la salud. En mayo de 1905, una comisión integrada por el gobernador Carlos Buquet Roldán, el doctor Julio Pelagatti y un vecino, Pedro Linares, inicia las gestiones para construir un hospital. Y bueno, va logrando esto y consigue que el dinero, que el Consejo Nacional de Higiene, así se llamaba, había 3 hospitales, uno para Córdoba, el San Roque, otro para Corrientes y el de Neuquén. Se le imparte la orden, viene con dinero, viene un funcionario, había tren en esa época, pero venía con una carta para Patricio Piñeiro Sorondo, el que tenía las tierras en Allen, que estaba tramitando la fundación del pueblo. En 1913, la partida de 15.000 pesos que se había solicitado para Neuquén fue destinada a la construcción del Hospital Zonal en Allen, Río Negro, que se inaugura en 1926. Y va a la donación. La donación le dicen, bueno, el terreno que está fijado es ese. Ese que está ahí, en la fotografía de Neuquén. El arenal que había enfrente de la municipalidad, la casa tapada de este lado, toda tapada, las puertas y todo, entraban por el otro lado. Eran arenales vivos, todo. Entonces se vuelve el tipo afligido. Dice, pero ese lugar no sirve. Entonces, al otro día, el señor lo lleva a una chacra, a una manzana que tenía arbolada ya, y como se hacen todas las chacras, césped. Y le dice al que venía a Buenos Aires, mire, si ustedes creen conveniente, yo les dono estas tierras, y les firmo ya ahora. Les dono la manzana para hospital. Ese hospital que venía para Neuquén, se lo quedó él. Le dio las tierras, lógicamente ya tenía una chacra, cosa linda, lo trajo acá. A Neuquén le mostró el páramo ese, donde Buquet Roldán había comenzado. Y dice, no, es mucho mejor la Allen. Entonces, yo no sé cómo tanta malversación, este dinero que venía a Neuquén se queda con Allen, hasta ahí llegó. La primera asistencia pública de la ciudad de Neuquén se habilita en 1913 y estaba dirigida por el doctor Ventura Robledo, y en 1926 asume la dirección el doctor Eduardo Castro Rendón. Bueno, el primer director es un médico, Ventura Robledo, pero resulta Castro Rendón tenía una beca para el exterior, año 26.
Y el director pide una licencia por 2 meses. Entonces, que se iba a ir al exterior, ahí del consejo le dice, che, antes que te vayas, andate 2 meses acá. Pero el que pidió licencia nunca vino, nunca volvió. Y Castro medio se aquerenció y se quedó acá. Y fue el director de esa asistencia pública. Ese primer local destinado a la asistencia no era un edificio apropiado, sino simplemente una casa de familia que se había alquilado para ese destino, con poca ventilación y una capacidad para tan solo 15 camas. En 1926. Llegó y acá lo que había era una pequeña y deteriorada asistencia médica. Él, para operar, para poner un poco más de higiene ahí, tenía que tapar el techo con sábanas, porque siempre entre el viento, la tierra y las rendijas que había en el techo, se llovía, se ensuciaba todo. Así que, como ves, era bastante precario. Dio cuenta que lo que necesitaban acá era un hospital, así que empezaron sus contactos con Buenos Aires y bueno, y consiguió que le vayan mandando un presupuesto y que le vayan mandando lo necesario. El doctor Eduardo Castro Rendón, junto con el doctor Luis Ramón y otros profesionales, retoman las gestiones por un nuevo edificio. En 1937, se comienza a construir el hospital en la esquina que forman las calles Talero y Buenos Aires de la ciudad de Neuquén. Hospital Neuquén, de asistencia pública a centro de alta complejidad. A fines de 1939 estaba finalizada la construcción del nuevo edificio para el hospital de la ciudad de Neuquén, pero no enviaban desde Buenos Aires la autorización para ser habilitado. Y él, no es que él lo hizo con sus propias manos, pero digamos, lo levantó a fuerza de voluntad y esto. Y cuando estuvo hecho, y él estaba ya con los enfermos desesperados por empezar eso, ¿no? Resulta que no llegaba el visto bueno para la inauguración. Entonces mi padre dijo, no, ya está, sin inauguración, adelante. Y todos cargaron, las enfermeras, él y todo vecino que quería, en un surgi, en un autito o a mano, ¿viste? Fueron llevando todo. El equipo de trabajo del nuevo hospital estaba integrado, además de Castro Rendón y Ramón, por los enfermeros Oscar Arabarco, María Soldano, Pedro Paredes, Josefa Sánchez y María Salgado, y los odontólogos Teodoro Planas, Olga Maluf y Rafael Fuentes. Que habiendo sido construido, no lo terminaban de inaugurar nunca, porque faltaban algunos elementos, porque no llegaba la orden de Buenos Aires. En definitiva, Castro Rendón, viendo la situación precaria con que estaban en la asistencia pública, le dijo, Oscar, hay que ir a ocupar el hospital, y se terminó. Así que en esa ambulancia no solo se transportaron los enfermitos que había en la vieja sala, sino que se trajeron los muebles, lo que había, se cargó en la ambulancia, se trasladó todo, y colaboraron mucho los ferroviarios, que estaba la colonia de solteros sobre la calle San Martín, y muy próximo a la asistencia pública, ayudaron a cargar todo, y en un santiamén se ocupó el hospital, que nunca se inauguró, porque realmente se ocupó, así que fue de hecho que se instaló y nació la vida en el hospital.
Pero la necesidad de un mejor servicio de salud no fue la única razón para la toma del nuevo hospital. Según los relatos del propio Castro Rendón, se corría el riesgo que el recientemente creado Comando del Ejército ocupara las instalaciones. Alertado por la situación, Castro Rendón les propone a los trabajadores ferroviarios instalarse rápidamente en el nuevo edificio y ocupar de hecho las instalaciones, a pesar de no contar con el consentimiento ministerial. Resulta que en febrero del año 40 llega acá el comando de la 6ª División. Vieron general Crespo a hacerse cargo, pero no tenía dónde estar, no tenía dónde vivir. Por cierto que Eduardo Castro sabía que se lo iban a ocupar. Si se lo ocupaban, no se lo devolvían más. Usted ubíquese dónde está. Está en la calle Laine y 12. Al frente estaba, por ahí por el patinódromo, la colonia de solteros de Ferroviario. Una joyita, los muchachos, compartí varios asados con ellos. Y deciden ocuparlo. Necesitaba gente, Castro Rendón. Oscar con su ambulancia forá, los muchachos del frente de la colonia de solteros, se aparece el general Crespo con toda su gente, y el hospital estaba con sus pacientes. Estaban todos los ferroviarios mirando el techo con la mayor cara de estúpidos, y así conquistaron el hospital. Aunque no tuvo un acto oficial de inauguración, se ha adoptado como fecha de comienzo de actividades ese 14 de abril de 1940. El pueblo tenía entonces casi 5.000 habitantes y una necesidad imperiosa de atención sanitaria. Quizás porque, en el fondo, el Neuquén de los desafíos de aquellos años te hacía ser protagonista de tanta esquina baldía, de tanta calle por abrir, de tanta canilla pública abierta, una plaza nueva. Siempre estabas ahí. Cuando sucedían las cosas, siempre estabas ahí. Eduardo Antenor Castro Rendón nació en Buenos Aires en 1898 y falleció en Neuquén en 1985. Tras graduarse de médico en 1922 en la Universidad de Buenos Aires, trabajó en los hospitales Rivadavia y Ramos Mejía y en el Instituto Malbrán. Llegó a Neuquén en 1926, nombrado por el Gobierno Nacional como director de la Asistencia Pública. Fue el primer director del Hospital Neuquén. Mi padre fue un médico excelente. Era médico, era psicólogo, iba más allá, sociólogo, no sé, iba más allá, siempre se ocupaba del entorno, de cómo estaba el enfermo, no decirle vaya a descansar, usted lo que tiene que hacer es descansar durante 20 días, te digo cualquier cosa, ¿no? Y la persona esa no podía descansar cualquier día, porque era el sostén de su casa y día que trabajaba, día que no se comía. Entonces él veía cómo organizar todo. En el año 1984, el Centro de Asistencia recibe su nombre actual, Hospital Provincial Neuquén, Dr. Eduardo Castro Rendón, en homenaje al médico que lo dirigió durante 2 décadas e impulsó en 1939 la construcción del actual edificio. Fue cambiando nombres, ¿no? Porque se empezó a ir llamándose Asistencia Pública, teniendo el nombre de la vieja Asistencia Pública. Después le pusieron Hospital Local, Hospital Rural, Hospital Regional, hasta que en el 84 iban a poner
Hospital Gregorio Álvarez. Bueno, me fui a verlo al Chito Jalil, que era ministro de Bienestar Social. Le digo, mira, Chito, don Gregorio Álvarez, con todo su valor que tiene, nunca entró al hospital. Para homenajearlo a don Gregorio hay muchas cosas. Y le conté la historia de Castro, de la ocupación del hospital de Castro. Y decidió cambiarle el nombre. Ponerle el nombre de Castro Rendón, que creo que lo tiene muy merecido. Hospital Neuquén. De asistencia pública a centro de alta complejidad. En la actualidad, el Hospital Provincial Neuquén es un ícono del sistema de salud en el país y en Latinoamérica. No tiene nada que ver aquella época de pionero, aquella época de comienzo de un plan de salud, aquella época donde había 3 hospitales en la zona norte sin médico, donde la mayoría de los hospitales 3 tenían un solo médico, que ni siquiera tenía una residencia de medicina general hecha, un hospital con una cantidad enorme de carencias desde lo edilicio en adelante, un hospital Neuquén que recién en el año 74 inaugura su primera planta que no fuera planta baja, que tenía un solo ascensor de pediatría para subir al piso, que era el que recién se había construido. El que lo ve en perspectiva, y lo que es mejor, el que ve que el sistema fue creciendo en prestaciones, fue manteniendo la gratuidad de su asistencia, y fue brindando y asumiendo, como en aquel entonces, asumiendo cada vez más tecnología y poder ser reconocido como hospital a nivel país y a nivel internacional. El que lo mira en esta proyección tiene claro lo que creció. El que lo mira hoy tiene claras las dificultades, tiene claro lo que hoy le falta y que quisiera tener. El complejo hospitalario ha tenido múltiples ampliaciones. En 1970 se construyen 2 plantas y el ingreso por la calle Buenos Aires. En 1981 comienza a funcionar oncología y se instala la primera bomba de cobalto de la Patagonia. En 1982 se inaugura el monobloc de 6 pisos con 4.000 metros cuadrados. En 1990 se construye el edificio de la Administración y Dirección por calle Talero. La evolución del hospital fue bastante compleja porque un hospital que nunca paró, nunca tuvo la suerte de parar, siempre hubo que construir en funcionamiento. En algunos casos fue dramático el funcionamiento del hospital. Yo asistí a la remodelación de los quirófanos, que siempre mencionó, se había prolongado demasiado la fase constructiva de los nuevos quirófanos y hubo que tomarlos los quirófanos. Se tomaron, lo tomó la dirección del hospital, se lo sacó con un cerrajero, se lo sacamos a la empresa que lo tenía construyendo y usurpamos la obra para ponerlos en funcionamiento porque ya era intolerable la falta de quirófanos del hospital. Entonces, para dar una idea, casi siempre hubo que estar trabajando dentro de un hospital en construcción. Yo nunca he visto el hospital sin construcción. El Hospital Castro Rendón es emblemático en la provincia y en la Patagonia por el alcance de los programas asistenciales que maneja. Es el único centro de alta complejidad al cual otras instituciones derivan urgencias e interconsultas desde los distintos puntos de la provincia y de la región. El hospital es emblemático, ¿no? en la provincia y yo creo que también en toda la Patagonia. El único hospital de alta complejidad, un nivel 8, que le llamamos nosotros, que todos los hospitales de referencia zonal derivan para este lugar. Así que,
incluso no solamente en las urgencias, sino también en algunas interconsultas programadas. Es un hospital general, lo cual atiende no solamente la alta complejidad, sino atiende mediana y también baja complejidad. Y acá se introduce una palabra que a nosotros nos resulta de mucho peso y de valor, que es el tema de la equidad. Digamos que el paciente, la comunidad, ya sea tenga obra social o no tenga obra social, tenga la posibilidad de tener un acceso a una prestación, a una atención óptima, ¿no? Y no que pueda haber ciudadanos de segunda o ciudadanos de primera, digamos, en esto. Y para esto, para parte de la accesibilidad, la alta complejidad es importante. El hospital tiene una importancia superlativa porque forma parte de un sistema, no porque es importante en sí mismo, porque es el punto más complejo, el punto más importante en resolución de problemas complejos, de un sistema de salud que está escalonado de acuerdo a la complejidad y que le permite dar respuesta no solamente a los pacientes de Neuquén Capital, sino de toda la provincia. Lo importante del Hospital Castro Rondón tiene que ver con esta concepción, que es cualquier habitante de la provincia, viva en el lugar más alejado posible, tiene acceso a un hospital de alta complejidad como es el Castro Rendón. A nosotros nos ha tocado atender pacientes de la Cordillera del Viento en Neuquén Capital con las mismas presteza, con la misma calidad de atención que si viviera en la esquina del hospital. El hospital cuenta con más de 80 servicios, como pediatría, cirugía, oncología, terapia intensiva, guardia y otros servicios de apoyo e intermedios que permiten dar respuesta a la comunidad las 24 horas en los 365 días del año. En la actualidad cuenta con 6 quirófanos para atender un promedio de 6.000 cirugías anuales. Este es un hospital que además es un hospital escuela, formador, donde tienen hay un sistema de residencias médicas, hay cerca de 130 residentes, y además hay también tecnicaturas que rotan, públicas y privadas que rotan por acá. Es, es muy importante como hospital escuela. Y genera su propio recurso humano. Una de las cosas que a mí me parece muy importante es que las organizaciones formen su propio recurso humano. Esto es clave, porque de alguna manera, y no solamente que el recurso humano se forme solamente en el propio hospital, sino que pueda rotar por otros hospitales o otros lugares o universidades, pero es importante saber qué queremos para, qué perfil de profesional o de técnico, de auxiliar queremos para nuestras organizaciones. Pero la complejidad también trae el enriquecimiento. Digamos, esto es por eso que a veces hay mucha gente que dice, bueno, mi hospital es mío, lo quiero, porque también esta complejidad es la complejidad de la vida, de la profesión, de estar permanentemente atento en una actividad alerta y proactiva. Y bueno, esto hace que mucha gente que quiera o que se sienta feliz de haber estado en el hospital. Y bueno, hay gente que pasó toda su vida. Ha formado profesionales médicos, ha formado enfermeras, ha formado especialistas durante 40 años. Eso es un hecho distintivo, porque lo ha formado para la provincia. No los ha formado porque los médicos necesitaban formación, sino porque la comunidad necesitaba servicios que esos médicos tenían que ofrecerle. Teníamos esa tecnología para capacitarlo, a cargo del hospital lo mandamos a capacitar afuera, a otras provincias y a otros países inclusive. Eso creo que da de orgullo a los que estuvimos alguna vez cerca del hospital, trabajando en el hospital. Nos ha dado orgullo porque siempre era ampliamente reconocido en muchos lados. El hecho de decir, por ejemplo, yo soy del Hospital Neuquén, era como un pasaporte
de idoneidad y de capacidad y de seriedad en el tratamiento de los temas de salud. Un hospital que fue creciendo al ritmo de la provincia y la ciudad, con una impronta de esfuerzo y constantes desafíos para seguir a la vanguardia de la salud pública. Un hospital que aspira a tener una permanente evolución en la comunicación de sus múltiples sectores. Un hospital que cumple con su vocación de servir y aliviar las necesidades de cada persona que llega para ser atendida. Quizá porque, en el fondo, el Neuquén de los desafíos de aquellos años te hacía ser protagonista de tanta esquina baldía, de tanta calle por abrir, de tanta canilla pública abierta, una plaza nueva. Siempre estabas ahí. Cuando sucedían las cosas, siempre estabas ahí. Mi padre fue un médico excelente. Era médico, era psicólogo, iba más allá, sociólogo. Lo importante del Hospital Castro Rondón tiene que ver con esta concepción, que es cualquier habitante de la provincia, viva en el lugar más alejado posible, tiene acceso a un hospital de alta complejidad como es el Castro Rondón. El que ve que el sistema fue creciendo en prestaciones, fue manteniendo la gratuidad de su asistencia y fue brindando y asumiendo, como en aquel entonces, asumiendo cada vez más tecnología y poder ser reconocido como hospital a nivel país y a nivel internacional. El que lo mira en esta proyección tiene claro lo que creció. Pero la complejidad también trae el enriquecimiento. Digamos, esto es por eso que a veces hay mucha gente que dice, bueno, yo mi hospital es mío, lo quiero, porque también esta complejidad es la complejidad de la vida, de la profesión.